Comienza en Radio María, Ciencia y Conciencia. Un programa dirigido por Carmen Mateu. Buenas tardes, queridos oyentes. Este programa Ciencia y Conciencia, de nuevo con vosotros un miércoles más para hablar sobre bioética, que sin duda pues está llamada a tener un protagonismo muy grande en la vida, en la sociedad y que confiamos que sea también de vuestro interés este programa. Hoy es un día muy especial, 24 de diciembre, un día muy importante para los cristianos, que es, pues en unas horitas ya no queda nada para que nazca Jesús. Pero bueno, antes que nada vamos a saludar a nuestro colaborador del programa, Fernando de la Torre. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Que os recuerdo que él es graduado social y máster en bioética por la Universidad Católica de Valencia. Y bueno, en primer lugar, pues desearos que paséis una feliz Navidad en compañía de vuestra familia y de las personas con quienes compartís la fe. Y es un día pues de preparativos en casa, que supongo que estaréis ahí medio preparando, pero también en vuestra parroquia, con la celebración de la que siempre hemos llamado tradicionalmente Misa del Gallo. Por nuestra parte, os traemos un tema que creemos que es de vital importancia para quienes creemos que, pues bueno, el libre albedrío, la libertad con el que Dios nos creó, está en una situación grave o de grave riesgo, porque se está gestando una legislación en la Comisión Europea pues que a nivel popular se ha llamado o se conoce como Chat Control 2.0. Bueno, pues vamos a tratar de analizarlo partiendo de los datos que disponemos, las implicaciones que sin duda se podrían derivar y que afectarían a las libertades fundamentales de los aproximadamente ya 450 millones de ciudadanos europeos. Claro, pensamos siempre en 47 millones, en 45 millones, 48 millones, claro, en España. Pensamiento local. Sí, sin embargo, esto es para 450 millones. Fíjense cómo pueden variar todas las cosas, los negocios, todas las leyes, si se piensa en grande, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en este tema, que no me voy a meter ahí ya, vamos a pasar a nuestra sección de noticias. Pues hoy recogemos dos de especial trascendencia por su trasfondo bioético. La primera de ellas, que yo creo que también se ha contado en Radio María, que se han absuelto los 21 acusados por rezar ante un centro abortista en Vitoria, ejerciendo su derecho de reunión de forma pacífica. La absolución de 21 participantes en una concentración de oración ante un centro abortista en Vitoria reconoce su actuación pacífica y reabre el debate sobre libertad religiosa y derechos fundamentales. La noticia está fechada del 9 de diciembre. Y publicada en la web Forum Libertas, porque nos gusta decir de dónde sacamos las noticias para que ustedes también puedan comentarlas y ir a verlas, ¿no? Y se recoge que el Juzgado de lo Penal número 1 de Vitoria ha absuelto a los 21 acusados de un delito de coacciones por su participación en concentraciones de oración frente a un centro abortista de la capital alavesa. La verdad es que aún queda un poco de esperanza en que la justicia vea la realidad, ¿no? Que tampoco estaban haciendo nada malo. La sentencia es un hito jurídico al tratarse del primer juicio de estas características que se ha celebrado en Europa
y respalda plenamente la tesis mantenida por las defensas, que los participantes se limitaron a rezar en silencio y manifestar su apoyo a la vida, sin proferir insultos ni presionar a los trabajadores o a los usuarios del centro. La autora del fallo, la magistrada, subraya que los acusados no hicieron otra cosa que ejercer su libre derecho de reunión, escogiendo un lugar próximo a una clínica donde se realizan abortos, al entender que expresar sus reivindicaciones en ese lugar y del modo que lo hicieron era la vía más apropiada para que el mensaje que quieren transmitir, que es rezar por la vida y ofrecer su ayuda, llegara directamente a sus destinatarios principales. Y además añade que fue comunicado correctamente a la autoridad competente y realizado de forma exquisitamente pacífica. O sea que esta magistrada muy bien, ¿no? Que exquisitamente pacífica, ¿no? Pues bueno, aún no es firme la resolución y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Álava. Marca un precedente relevante en el debate público sobre la presencia de grupos pro vida en las inmediaciones de centros abortistas, la verdad. Mientras la Fiscalía y la acusación particular solicitaban 5 meses de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad, además de las indemnizaciones económicas que llegaron a pedir hasta 20.000 euros y una orden de alejamiento, pues la jueza dice que no existió delito alguno y no existió ni acoso ni hostigamiento. Durante la vista oral, celebrada hace unas semanas, con notable repercusión mediática, los 6 abogados defensores insistieron que en ningún momento se identificó a alguna mujer que hubiese dejado de abortar por causa de las concentraciones. Para ellos no se produjo acoso ni hostigamiento, sino simplemente oración silenciosa. Los participantes se situaban contra la pared y mirando al suelo, evitando cualquier actitud que pudiera interpretarse como presión. Y esto es lo que recoge la sentencia, que confirma todo lo que dijeron. La magistrada destaca que los procesados siempre se situaron en la acera de enfrente a la clínica, a un mínimo de 15 metros en diagonal respecto a la misma. Tal circunstancia queda acreditada por los testimonios de los acusados, los agentes que lo identificaron y los documentos gráficos aportados. Además, el número de concentrados nunca superó el de 5 personas en un mismo turno. Además, también se rechaza que existiera conducta intimidatoria de ningún tipo. No se ha acreditado que los participantes lanzaran besos a las usuarias y trabajadores de la clínica, fijaran sus miradas en ellos, rogaran perdón o les insultaran. Los hechos juzgados se desarrollaron entre el 28 de septiembre y el 6 de noviembre de 2022, un periodo correspondiente a la campaña de 40 días por la vida, presente en numerosas ciudades del mundo. Los ahora absueltos se turnaron durante esas semanas para situarse ante la clínica, aportando algunos carteles con mensajes como 40 días por la vida, no estás sola, estamos aquí. Pero bueno, yo creo que todos vosotros, nuestros oyentes, más o menos conocéis ya la campaña 40 días por la vida y muchos hemos participado en ellas. Y es verdad, y gracias a Dios, podemos decir que la justicia en este caso y esta magistrada ha visto claro, ¿no?, que los movimientos pro vida acompañan, oran y proponen alternativas que afirman la dignidad de toda vida humana, especialmente de la más frágil. Y aunque la causa podría continuar si la acusación recurre esa sentencia, el fallo de la jueza envía un mensaje muy claro: la oración pacífica, respetuosa y silenciosa, incluso ante un centro abortista, entra dentro del marco de las libertades fundamentales reconocidas por la Constitución. No queda más que aplaudir, y dar las gracias de que esta mujer sea así, de que esta magistrada lo haya visto tan claro. Y es verdad, porque no es que ella lo haya visto claro, sino que, bueno, es que era la verdad. O sea, es que no había más. Claro. Las pruebas gráficas, los testigos... Pues sí. No había nada más que decir. Es interpretar la ley tal cual está redactada. Eso es. Y ya está. Y no hacer sin maldad, circunloquios ni elucubraciones. Sí, así es. Muy Pero bien. bueno, Fernando, cuéntanos, ¿cuál es nuestra segunda noticia? Pues sí, la segunda noticia también, que no sé, es un poco sorprendente, por lo menos cuando yo la leía también, nos viene, bueno, el título es el floreciente mercado de óvulos en España. Que nos viene de la mano de ANDOC, que es la Asociación Nacional de Objetores de Conciencia, y está fechada del pasado 18 de noviembre. Y nos dice que España se ha consolidado como el país con más clínicas, más ciclos y más volumen de beneficios de Europa en el sector de la reproducción médicamente asistida, las siglas RMA. Este auge se debe en gran medida a un marco regulatorio que prioriza la industria, ignorando las advertencias bioéticas fundamentales sobre la salud y el bienestar de los nacidos.
El dilema central radica en cómo este crecimiento comercial se gestiona a costa de riesgos conocidos que no se hacen públicos y de una política de anonimato que ha sido rechazada en gran parte del continente europeo. Nos referimos al negocio en torno al mercado de óvulos para donantes en la reproducción médicamente asistida. Es un mercado que está en rápido crecimiento por dos motivos. Al retrasar la edad en la que se acude a esta técnica, la necesidad de contar con óvulos en buenas condiciones es mayor, pero además el bajo éxito en estas técnicas favorece recurrir con mayor frecuencia a óvulos de donantes que permitan un mayor número de ciclos. Existen riesgos ocultos derivados del anonimato y la salud de los nacidos. Es crucial reconocer que los niños nacidos mediante esta técnica enfrentarán posiblemente un aumento de riesgo de múltiples enfermedades graves. Sin embargo, la situación se agrava para aquellos nacidos de donantes donde la falta de conocimiento sobre sus progenitores biológicos, la procedencia de estos óvulos, introduce un riesgo adicional para la salud mental. Las investigaciones señalan una mayor incidencia de ansiedad, depresión, dificultades en la formación de la identidad, problemas de aprendizaje, ataques de pánico, pesadillas recurrentes en los nacidos de donantes. Y numerosos estudios han concluido que la revelación de los orígenes biológicos en edades tempranas es fundamental para el bienestar, tanto del nacido de donante como de su familia. El caso español se caracteriza por el anonimato y también por el boom comercial que se está viviendo. Sí, pero últimamente están saliendo muchas noticias de personas que están encontrando hermanos que son hijos del mismo donante y que van contando y se están pasando en número, o sea que a lo mejor ya son 6, 8, 9. Hace unos meses llegamos una noticia que se había producido de que 2 o 3 donantes, no sé si eran de Alemania o de Holanda o no sé, un país de Europa Central, pues eran padres de no sé cuántos hijos cada uno. Eso es. Y entonces hubo madres que empezaron a investigar y tal. Y luego, pues para que nuestros oyentes se hagan una idea de la dimensión de este volumen de negocio, por así decirlo, si comparamos que en Francia, por ejemplo, a finales del 2021, 3.111 parejas estaban esperando recibir un óvulo donado. En España, a finales del mismo año, se almacenaron congelados 47.047 óvulos. Además, desde el año 2023, los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid están comprando los óvulos en subasta por licitación pública. Claro, evidentemente hay mucha demanda. Entonces, claro, tienen que mirar a ver de dónde, ¿no? Para que nos hagamos una idea del tema económico que esconde detrás, la Sociedad Española de Fertilidad a finales de 2022 comunicaba que había un total de óvulos almacenados, crioconservados, de 429.285 y el de embriones, gametos ya fecundados, la friolera de 791.634. Eso ya, como bien sabemos, es porque se fecundan varios, claro, pero cuando se produce el embarazo, esos otros ya quedan almacenados, quedan guardados, crioconservados y pueden pasar años o, en fin, bueno, eso ya lo tratamos, sí. O sea que es un problema grave porque bioéticamente pues es muy fuerte, ¿no? Y esta normativa nueva trae buenas noticias, nos estamos refiriendo a unos cambios que ha habido a nivel europeo. Para el crecimiento, será una buena noticia para el crecimiento de esta industria, incluso en países con leyes más restrictivas. De esta manera, España podrá abastecer legalmente con su excedente a otros países que tienen mayores restricciones para comercializar o hacer negocio con óvulos y embriones de sus ciudadanos. Es importante destacar que igualmente está prohibido el comercio de otras células y tejidos como la sangre y los riñones. La legalización de ese comercio transfronterizo, es decir, que como España tiene una acumulación muy elevada, pues se abre la puerta a que otros países puedan importar esos óvulos ya fecundados o crioconservados simplemente, gracias al nuevo reglamento que es SOHO, que es, pues eso, material, han elegido una serie de productos, entre comillas, genéticos, para que se puedan
digamos, poder redistribuir los excesos de un país a favor de otros que tienen déficit, ¿no? Todo eso con ese reglamento que, curiosamente, ha incluido a los embriones junto con la donación de sangre y algunas otras cosas. Entonces, los donantes que probablemente no fueron informados de esta posibilidad se enfrentarán a una situación familiar compleja en el futuro. Esto es previsible ya que las asociaciones de donantes, que es lo que comentábamos hace un momento, creadas en Europa, buscan rastrear y contactar a los progenitores biológicos con la finalidad de aliviar el sufrimiento de los nacidos, claro, que no saben quiénes son sus padres biológicos de verdad, ¿no? Y puede haber, como es eso, por lógica, puede haber enfermedades congénitas que suponemos que se harán una serie de pruebas, pero el peligro y el riesgo está ahí. Y desde luego, para los donantes también puede ser una buena historia tener que acudir a pleitos o a juicios o a, no sé, en fin, todo lo que se pueda derivar de ese intento de analizar y rastrear esos humamos, ¿no? La verdad es que desde que has dicho la cantidad de casi 800.000 embriones congelados, me he quedado fría. Hay que pensarlo. Me he quedado fría. Y más en un día como hoy. Pero bueno, vamos a aprovechar este momento y vamos a escuchar al padre Luis Fernando, que nos va a hablar de la necesidad de apoyar con nuestra oración, con nuestro voluntariado y con la ayuda económica siempre que podamos para sostener a nuestra querida radio, la Radio de la Virgen, a la que tanto valoramos y que tanto nos aporta en todos los ámbitos de nuestra vida, sabiendo que somos los oyentes quienes, pues con nuestra colaboración, mantenemos su voz en las ondas. Nuestra colaboración, nuestro cariño, nuestra aportación económica, siempre que podamos, pues bueno, que ayudemos a la Radio de la Virgen. Al entrar en la fase final del año jubilar de la esperanza, queremos agradeceros a todos los que habéis hecho posible que un año más Radio María haya seguido cambiando vidas e infundiendo esperanza en todo tipo de situaciones. En efecto, somos testigos de cómo esta radio está siendo instrumento de conversión de personas alejadas de Dios, de formación de otras en la fe y espiritualidad, de consuelo y compañía en etapas de especial sufrimiento y soledad, de orientación en problemas familiares, psicológicos, adicciones, etc. En este tiempo de Adviento te pedimos que no dejes de ayudarnos con tu oración, voluntariado, donativos y testimonio apostólico para que esta próxima Navidad y año 2026 Radio María pueda seguir llevando a todos la esperanza de la presencia entre nosotros del Señor Jesús, nacido de la Virgen María para nuestra salvación. Colabora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la fuerza de la esperanza. Ya estamos de vuelta con vosotros, un día como hoy, el día de Nochebuena, en Ciencia y Conciencia. No queremos dejar pasar ningún día para estar con vosotros, y más en un día como hoy, que nace Jesús. Pues bueno, vamos a tratar un tema que es la introducción del llamado Chat Control 2.0 en la legislación comunitaria, en la Unión Europea, que podrá ser utilizada pues, como herramienta de supresión del derecho pues, a la intimidad, a la libertad de expresión, opinión, pensamiento, y que podrá derivar pues, en una censura previa de contenidos sirviéndose de la inteligencia artificial y los algoritmos específicos, ¿no? Últimamente estamos tratando muchos temas así parecidos, ¿no? Que, pues de la inteligencia artificial, de legislaciones comunitarias, pero es porque se están preparando muchas normativas. Entonces hemos visto primordial, por así decirlo, Fernando y yo, antes de tratar otros temas que también son muy importantes, por lo menos que todos nuestros oyentes en Radio María sepan lo que se está preparando en estos temas. Y en estos momentos. Además. Y en estos momentos, exacto. Entonces, simplemente, en algún momento hablaremos de algo que no sea inteligencia artificial. No se preocupen. Por supuesto. Pero es que era muy importante tratar también este tema seguido de todos los anteriores que hemos tratado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el objetivo o los objetivos que tiene este Chat Control 2.0 pues es el control preventivo de las comunicaciones personales y profesionales de aproximadamente, como decíamos antes, 450 millones de ciudadanos europeos en redes sociales de manera obligatoria,
de hecho en tiempo real, bajo la justificación de combatir los abusos a menores, que es el único colectivo al que no se le aplicará. El único colectivo al que no se le aplicará será el de los políticos, ¿no? Curiosamente, por lo visto, este colectivo jamás se ha visto implicado en abusos menores mayores, no sé, ¿no? Sí. Claro, a quien le pregunten sin maldad si está en contra de los abusos a menores, por supuesto, todo el mundo. Claro. El problema es que se utilice como una excusa para que corten comunicaciones y pues coarten vidas profesionales porque no interese que se lleven a cabo pues ciertos avances o que se lleven a cabo ciertas investigaciones que a todos los demás nos podrían abrir mucho los ojos, ¿no? Pues la Comisión Europea y los representantes de los Estados miembros intentan imponer un férreo control que, entre otras cosas, pues pretende romper el llamado cifrado en línea, lo que de hecho supondrá la destrucción del secreto de las comunicaciones, no solamente entre particulares, sino también a nivel empresarial y comercial, por supuesto. Pues esta intromisión absoluta en la privacidad mediante el rastreo llevado a cabo por algoritmos de la inteligencia artificial, esto es lo conocido como chat control, pero que los políticos lo presentan bajo la séptica denominación CSAM, que son las siglas en inglés de Evaluación y Gestión de la Ciberseguridad, ¿no? Es como que a veces como que nos vuelven un poco locos con las cosas, pero detrás sigue estando fuerte, ¿no? Nos ponen unas siglas, ale. Pero bueno, el proceso legislativo de este chat control ha sido, pues podríamos ir diciendo, accidentado, porque tras el fracaso de Chat Control 1.0 en 2024, Bélgica, como país presidente de turno del Consejo Europeo, ha trabajado en un nuevo borrador que ha recibido críticas de 312 doctores y profesores de 35 países. O sea, que no es solo nosotros los que ponemos ojo a visor ni Radio María, sino que hay 35 países y más de 300 doctores. La falta de acuerdo ha llevado pues siempre a prórroga, pero la presión de algunos Estados miembros, pues por ejemplo, como Dinamarca, ha intensificado los esfuerzos para su aprobación antes del fin de este año, en el que finaliza pues su mandato, ¿no? Pero Fernando, cuéntanos, ¿cuál es la situación actual de este chat control? Bueno, pues por supuesto el debate ha puesto en evidencia aparentes divisiones internas. Hay países como Francia y España que han mostrado su apoyo incondicional. Otros, como Países Bajos y Austria, han expresado reservas legales y éticas. Y, por supuesto, la sociedad civil, a través de plataformas como Fix Chat Control EU, ha lanzado campañas para educar al público y presionar a los parlamentarios europeos, argumentando que la ley beneficia más a los intereses corporativos que a la seguridad ciudadana. Sin duda hay una oposición civil, social, seria y bien fundamentada, pese a los oídos sordos de los políticos, algunos por ahora, hacia el rechazo total a ese reglamento, con infinidad de estudios de expertos en derecho y política y de una mayoría abrumadora de la población. Desde el 1 de julio del presente año, Dinamarca ocupa la presidencia rotatoria del Consejo Europeo y su gobierno ha sido un firme partidario de ese registro de imágenes y el control de mensajes de texto y en anteriores reuniones ya del Consejo Europeo, y mencionó el reglamento por su nombre en su lista de prioridades en la presidencia del Consejo durante los próximos 6 meses, que ya recordamos que finalizan este presente mes de diciembre. En este momento las negociaciones se están llevando a cabo con sigilo y discreción para evitar el foco de la opinión pública sobre este tema tan controvertido y que sin duda pone en entredicho el secreto de las comunicaciones y los intereses reales que esconde esta legislación. Claro, que no nos enteremos. Claro. Siempre cuando hay la opinión pública puede alarmarse, pues ya sabemos, ponen el foco en otros sitios. El Supervisor Europeo de Protección de Datos ya advirtió que Chat Control 2.0 podría violar los artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que protegen la privacidad y la protección de datos. Además, las tasas de falsos positivos, estimadas entre el 50 y el 75%, según análisis técnicos independientes, representan otro riesgo. Imágenes inocentes, como fotos de niños en la playa, podrían ser malinterpretadas y derivar en investigaciones injustificadas. Los derechos de los niños han significado en este caso un pretexto para tratar de justificar tan desproporcionadas e ineficaces medidas. Algunos Estados miembros, como está en vigor
temporalmente el chat control 1.0, han ido introduciendo versiones de la regulación del cifrado, como Austria. A principios de julio de este año, el Parlamento de Viena aprobó una ley de vigilancia que permite a la policía interceptar mensajes infiltrando aplicaciones informáticas, lo que coloquialmente se llaman troyanos, en los móviles de los usuarios. Una práctica que antes solamente utilizaban los hackers. Bueno, pues ahí ya están probando ese método. El Chat Control 1.0 se le concedió un periodo de prórroga que finaliza en abril del año próximo. Por eso de ahí la prisa que tienen a ver si consigue. Francia y Suecia están debatiendo normas similares que obligan al destape de los proveedores también de las VPN, redes privadas virtuales. Y España siempre, por supuesto, se ha caracterizado por oponerse al cifrado de extremo a extremo, formando un bloque de 15 Estados miembros que previamente votaron a favor de permitir que existieran puertas traseras para poder entrar en los servicios de cifrado. Y luego, pues, vamos a comentar un poquito, si te parece, Carmen, sí, de algunos aspectos que sabemos, porque ya digo, realmente la primera versión fue tumbada, se reformó un poquito algo y se dijo, bueno, vamos a prorrogarlo y mientras a ver si aprobamos otra definitiva, ¿no? Y es entonces, que de verdad que conforme vas hablando, es verdad que yo no puedo estar en contra de algo que si hay un abuso de menores o si alguien detecta que algún niño o joven puede estar de forma acosado, por ejemplo, claro, ¿no? Por supuesto. Y que de ahí puede derivar en un abuso, por supuesto, o sea... Nadie estaba a favor. O sea, todo a favor de eliminar ese acoso. De combatirlo en la medida de lo posible, por supuesto. Pero el problema es cuando sabemos que esos abusos se están dando en determinadas esferas y no se hace nada. Claro. Sin embargo, se crean legislaciones para interceptar comunicaciones entre la población ciudadana. O sea, sí, que ahí también hay maldad. No digo que no, por supuesto. Sí. Pero que no se nos coja como conejillos de indias de vamos a cortar esta comunicación porque está hablando, pues por ejemplo, de la fe. Es que además, o sea... pues estos están hablando, pues por ejemplo, la noticia que hemos contado sobre rezar delante de un centro abortivo. Pues estas personas a lo mejor tienen un grupo de WhatsApp o lo que sea y tienen comunicaciones en una red social que se llame 40 días por la vida. Entonces, que al gobierno de turno no le guste y corten esas comunicaciones, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Que en base a algo muy bueno que es ir en contra del abuso de menores, por supuesto, se use también como coartada, para otra cosa. Como ¿no? coartada, por supuesto. Esa es cuando sabemos que hay personas en altas esferas que hacen mal las cosas y nadie hace nada, ¿no? Porque es como querer matar mosquitos a cañonazos, es lo mismo, o sea... Para suprimir algo que realmente no es nada fácil y que ya muchos especialistas lo están diciendo, que ahora hablaremos de los aspectos más importantes, para eso hay que dejar sin ninguna intimidad a 450 millones de personas y además en manos de los algoritmos de la inteligencia artificial, ¿eh? Porque claro, si automáticamente la inteligencia artificial, la empresa lo remite a la policía para que... O sea, se les va a amontonar ahí una faena de 400, las comunicaciones diarias de 450 millones de personas, el que más y el que menos está en Telegram, en WhatsApp, en los correos electrónicos. En Instagram. Y las empresas, por ejemplo, que envían archivos va a colapsar el sistema. Cifrados para que no se los copien, se los intercepten. O sea, es que es tirar por la calle del medio simplemente para conseguir lo que mucha gente nos sospechamos que está detrás y ya está. Claro, es para ver ciertas comunicaciones de ciertos grupos y poder cortarlos. O sea, al final es, pues, y permítame este vocabulario, pero captar, o capar la comunicación de, pues, ya veremos si es o de los católicos o de las personas que piensan de una determinada forma o de otra, no sé. Es que además, eso también lo comentamos, y es que es muy fácil en un momento dado cambiarle los algoritmos y decir, vale, ahora en lugar de mirar imágenes o audios o correos, eso, vamos a ponerle otros algoritmos que sean para ver quiénes están en contra de esto, quiénes están actuando o organizándose para esto otro, lo que sea, que a lo mejor no es ilegal, pero
Evidentemente, Claro, tú cambias claro. los algoritmos y te viene Y como todo hemos visto en automático. otros programas, la inteligencia artificial va aprendiendo Sí, sí, conforme los algoritmos que le vas introduciendo. Claro. Entonces va a llegar un momento en el que la comunicación será imposible, porque en toda comunicación ella misma va aprendiendo y verá en toda comunicación un peligro. Entonces mandará eliminar un montón de, pues no sé si, incluso hasta de empresas, Claro. de redes sociales, Todo. de cuando no habría maldad. Pues no. Entonces, pero claro, ella misma va aprendiendo. Sí. Además es que, claro, el problema es que esos algoritmos pues realmente no se garantizan nada en absoluto y no solucionan por otros motivos que ahora luego comentaremos también. Bueno, y Sí. continuamos un poquito la exposición de todo este tema y bueno, que por ejemplo en este momento pues el alcance se deja también una vez se apruebe esto, si se aprueba, que esperemos que no, yo confío en que no, se dejará a las legislaciones de cada país la adaptación de Su ese reglamento, de ese por así reglamento, decirlo, ¿no? La adaptación. Quiere decir que ahí también los países pueden tener una capacidad decisoria de modificar algunas cosas que me imagino que no serán las fundamentales, pero bueno, ya yo he visto los que van a estar en la Comisión Española. Los he visto los nombres, no los voy a decir por aquí, No, mejor que pero no. la verdad es que algunos los conocemos y, Bueno, bien. y tela, o sea... Bueno, no tan bien. No, Vamos no, a decir, no tan bien. tan bien. No tan bien, no. Bueno, entonces el alcance dependería de esto, ¿no? De lo que se apruebe luego en cada país miembro. Y luego, además, es que es lo que comentabas hace un momento. Y es que, hombre, cuando ya se había derogado, se había rechazado totalmente el chat 1.0, Sí. ahora nos vienen otra vez. Ha habido algunos cambios políticos, claro. Por lo visto, Alemania, el gobierno que había en Alemania con anterioridad, se opuso a ese control. Ahora ha cambiado el gobierno de manos, tiene de otra ideología, de otro eso, y ahora ya... Ya lo ven mejor. lo aceptan con alguna revisión, ¿no? O sea, pero bueno. Ya. El chat control, desde luego, afectará al secreto de comunicaciones, tanto en redes sociales, WhatsApp, Telegram, Signal y otras, y igualmente a los correos electrónicos y servicios de VPN y todas las demás comunicaciones. Y aquí tenemos la opinión de Patrick Breyer, que fue eurodiputado por Alemania y que ha hecho un análisis bastante completo de todos los proyectos, las propuestas, que hay varias, y pues eso, los resultados, ¿no? Y entonces él, a modo de resumen, califica como una maniobra engañosa para reintroducir el escaneo obligatorio de comunicaciones, aunque el texto diga lo contrario. Ya, es que ahí es donde está Volvemos la cuestión. a los eufemismos de los Sí, textos totalmente. que conducen, ahora lo comentaremos, a Pero que bueno, sea lo estando mismo. en el Sí. día en el que estamos hoy, de 24 de diciembre, vamos a dar un pequeño descanso. Sí. Vamos a escuchar un poco de música y enseguida vamos a estar con vosotros haciéndoos compañía, poniendo la mesa o haciendo la comida Sí, o esperando, ¿no? Vamos a dejar que vengan a casa. nuestros oyentes Sí. cojan un poco de aliento Sí. y nosotros también. Sí, Vale. pues nada, enseguida estamos con vosotros.
Bueno, ya estamos de vuelta con vosotros hoy en Ciencia y Conciencia, en un día como hoy, tan señalado, el 24 de diciembre, el día que, bueno, esta noche nacerá Jesús y ojalá nazca en todos nuestros corazones, en todas nuestras casas, en las nuestras, en las de los vecinos, en todo el mundo, ¿no? Ojalá sea mañana el día en el que el mundo cambia, ¿no? Y se llena de paz, de salud, de prosperidad y sobre todo de alegría. Nos pase lo que nos pase, pero estemos alegres en el Señor. Y bueno, ya sabéis que os podéis poner en contacto con nosotros en cienciayconciencia@radiomaria.es, que nos encanta, Fernando y a mí, recibir correos. Por supuesto. Y os contestamos y nos podéis decir lo que queráis o proponernos temas y sobre todo también podéis entrar en www.radiomaria.es /podcast y podéis escuchar cualquier programa de Radio María o también cualquier programa de Ciencia y Conciencia de los últimos años, que ya llevamos unos cuantos. Y podéis escucharlo cuando queráis, incluso si estáis muy ocupados hoy en casa. Pero bueno, hoy estábamos tratando el tema de la introducción del llamado Chat Control 2.0 en la legislación comunitaria, que podrá ser utilizada como herramienta, pues, como os hemos ido diciendo, ¿no? De supresión del derecho a la intimidad, la libertad de expresión, de opinión, de pensamiento, y que podrá derivar, pues, en una censura, digamos, previa de contenidos, pues, como siempre, sirviéndose de la inteligencia artificial y los algoritmos específicos. Bueno, ya os hemos ido diciendo algunas cosas, pero bueno, recordaros que también el nuevo texto, que como decíamos que se derogó el punto 1 o el 1.0. Se prorrogó para... Y ahora ya está el 2.0. Están preparando el otro. Entonces la idea del escaneo es voluntaria, o sea, cuando en la práctica no sería así. El escaneo se conseguiría mediante un software que compara fotos, vídeos, texto, con bases de datos de contenido de abuso infantil, mediante algoritmos en inteligencia artificial, y si algo coincide con los patrones, se marca y se reporta, ¿no? Aunque se diga que solo busca usarse para prevenir el abuso infantil, pues técnicamente, digamos así, nada impide que se pueda usar para otros fines. Tan solo hay que introducir algoritmos que se quieran utilizar, y lo que puede permitir, por ejemplo, monitorear, pues, algún opositor político molesto para un determinado gobierno, algún grupo cristiano que reza en la puerta de un centro, por ejemplo. No lo sé, alguna concentración pacífica o, no sé, personas que piensen de forma distinta, ¿no? Son herramientas muy poderosas. Claro. Bueno, cuéntanos, ahora mismo, ¿va a haber multas o no? No. Vamos a ver, o sea, lo que sí que hay una contradicción muy evidente es que tiempo atrás la Comisión Europea, la Organización Europea, puso multas a grandes empresas como la Meta, precisamente porque no cubrieron bien el derecho a la intimidad, ¿no? Yeah. Porque se descubrió que había 600 millones de contraseñas que no tenían ningún protocolo de seguridad. Pues eso le supuso una multa a esa empresa, Meta, bastante valiosa. Y entonces choca que en este momento justamente estos organismos europeos pasan de tener ese celo por el derecho a la intimidad de las empresas con sus contraseñas y tal. Ahora justamente pasan y lo que hacen es quitar toda la privacidad con el escaneo del lado del cliente, ¿no? Usando una inteligencia artificial muy precaria en estos momentos. Además, yo creo que esto está sirviendo para que vayamos viéndole la cara real de la inteligencia artificial. Ya. Porque, o del uso que le podemos dar. Claro, no es para hacer vídeos bonitos y graciosos, es para manejar grandes masas de información. De 450 millones de europeos. No se me va la cifra. Es que la cifra, la cantidad de correos, de mensajes de WhatsApp, que van a tener la inteligencia artificial que procesar, es increíble. Más lo que venga de fuera también, que puede venir, que una persona norteamericana puede enviar WhatsApps a gente de aquí. Además, es que lo peor es que tiene el carácter preventivo. Es decir, que si no pasa, ese mensaje no se enviará. Ya. O sea, es que es fuerte, claro. ¿Por qué? Porque si se envía, entonces ya el negocio ya no funciona. Se trata de que tú no puedas llegar a enviar ese mensaje. Madre mía, ¿cómo va a cambiar el lenguaje y cómo va a cambiar la forma en la que nos vamos a comunicar? Porque claro, si hay que evitar
ciertas expresiones, ciertas palabras. Claro. Y luego hay también un tema muy, muy importante, y es que también se pone una fecha, una edad mínima para poder acceder a las aplicaciones de mensajería, que son 16 años. Los menores de 16 años, en principio, no podrán. Muy bien, me parece. No podrán, sí. Pero aún me parece pronto. Pero claro, la manera que han encontrado es que todo el mundo que quiera abrirse una cuenta de algo tenga que acreditarlo con su DNI, incluso a lo mejor con datos faciales o datos de todo el mundo. Pero eso tiene una contrapartida, y es que te estás fichado. Sí, por eso. Vamos a estar 450 millones. Y ya estás fichado de dónde vives. Y aparte de eso, es que realmente es querer poner puertas al campo, porque un niño con 12 años cogerá al hermano, a su hermano mayor, y entrará a través de la... O sea, se vulnera totalmente, y sin embargo apenas se hace una mención de esas redes como las dark web, que se llama, que son internets paralelos, que ahí es donde realmente se cuece todo. Ahí es donde tienen que ir. Ahí. Pues no ahí a nosotros. Lo nombran de pasada, pero no van a entrar a saco. Porque ahí hay mucho poder y hay mucho dinero. Y no es tan fácil, porque ahí están los que verdaderamente deberían de preocupar. Porque no solamente es eso, de niños, que debe haber ahí un montón. Ahí se compra, vende armas, de todo. Y personas, vamos, ahí hay de todo. Bueno, yo nunca he entrado ni sé, pero... No, pero más vale que no, porque no. Es increíble. Entonces, quiero decir que no es ninguna solución lo que se está proponiendo. Entonces, claro, la segunda es que se establecería el mínimo de edad para usar aplicaciones con chat como redes sociales, videojuegos, por ejemplo, online, algo que ahora mismo resulta impensable, prohibírselo a los niños que puedan entrar a esos videojuegos online, ¿no? No sé, hay por ahí algunos videojuegos muy conocidos, ¿no? Y bueno, el caso es que también hay que recordar que hay una cantidad de análisis que han llevado a cabo grupos y de análisis de todo lo que plantea este chat 2.0. Sí. Bueno, tenemos una lista, ¿no, Fernando, de aspectos preocupantes, ¿no? Sí. Claro, esto es una recopilación de esos resultados de análisis de todas esas empresas de ciberseguridad y de todo, y gente que no tiene intereses de nada, simplemente que se dan cuenta de lo que va a suponer esto si se aprueba, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el artículo 4, que es un artículo que va a verse en colisión totalmente, no es el único problema, porque en este artículo 4, que se va a ver afectado, implicaría un nuevo borrador a los proveedores para implementar verificación de edad antes de permitir el acceso a los servicios de comunicación, lo que en la práctica eliminaría el anonimato en línea. Claro. Periodistas, denunciantes, activistas políticos, personas que buscan ayuda en situaciones de violencia digital quedarían expuestos a una identificación permanente. Y bueno, y volvemos a recordar que los políticos, los profesionales, están excluidos de todo ese control. El texto también menciona que los proveedores deben limitar el uso del software que presente riesgos significativos para menores. O sea que ahí tienen que hacer, esos proveedores de servicios tienen que estar haciendo análisis de todos los softwares, de ver las posibilidades, y además es que los responsabilizan a esos proveedores de servicios, no a las empresas, sino a Google, a todos estos van a tener que mirar todo eso, ¿no? Lo que puede traducirse en restricciones para aplicaciones comunes como WhatsApp, Instagram, o incluso juegos en línea como Roblox. Yo no sé cuál es ese juego, pero vamos. Y luego, pues bueno, hay un choque frontal, evidentemente, con los planes de esta chat 2.0, y es con un choque frontal con la Carta de Derechos Fundamentales, que es con lo que se fundó la Comunidad Europea. En el artículo 7, que es el derecho al respeto de la vida privada y de las comunicaciones, y el artículo 8, derecho a la protección de datos personales y supervisión por una autoridad independiente. Y aquí el propio Servicio Jurídico del Parlamento Europeo ya advirtió en dictámenes anteriores que la detección proactiva, es decir, sin una causa justificada, sino sistemático,
y el debilitamiento del cifrado violarían esos derechos, al introducir una vigilancia generalizada sin causa individual ni control judicial, que es lo que a ellos les frena el control judicial, claro. Bueno, al final, actualmente se encuentra ese texto en el COREPER, que es el Comité de Representantes Permanentes, que debe decidir si el Consejo adopta esta posición como base de negociación. Si se da el visto bueno, pues el expediente pasará al Consejo de Ministros de Justicia y de Interior y de ahí a una cosa que se llama los trílogos con el Parlamento y la Comisión, que son reuniones entre las tres partes implicadas en el proceso con el objetivo de alcanzar un acuerdo político y un texto común que pueda ser adoptado. Y los tres que forman parte son la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, ¿no? Sí. Los tres organismos pues, que cada uno oficialmente se encarga de proteger y de garantizar los derechos de cada parte, ¿no? Sí, y el calendario pues va apretando, porque la presidencia danesa del Consejo concluye en diciembre del 25, o sea, es decir, ahora. De aquí nada, una semana. Y la presidencia polaca asumirá el turno en enero, que tenemos mucha esperanza en la presidencia polaca. Ojalá. Que todo indica que Copenhague pues busca cerrar un acuerdo antes del relevo, claro, porque ve que o sea, a lo mejor Polonia no está por la labor y a lo mejor pone más palos en las ruedas, cosa que me parece bien. Claro. Pero bueno, es verdad que esta batalla continúa. Sí. Hay un movimiento ciudadano que es la lucha contra Chat Control y múltiples organizaciones europeas de derechos digitales que han vuelto a movilizarse, pero no solemos verlo mucho en las noticias. No. Claro. Pues ya estamos acostumbrados, desgraciadamente, pero bueno. Claro. Pues diríamos que la historia del Chat Control demuestra cómo una y otra vez pues las propuestas de vigilancia masiva se disfrazan de protección infantil. Que está bien, la protección infantil, o sea, es necesaria. Sí. No quiero que nadie malinterprete lo que estamos diciendo. La diferencia esta vez es que el cifrado de extremo a extremo, que es una herramienta esencial para pues, periodistas, defensores de derechos humanos, ciudadanos comunes, podría ser pues, un daño colateral irreversible, ¿no? Cuéntanos, el eurodiputado que has dicho anteriormente, alemán, ¿no? Sí. El eurodiputado Breyer, que en este momento creo que ya no lo es, pero lo ha sido. Ya. Pues eso, comenta que, por ejemplo, que fotos íntimas que en un momento dado todos sabemos que un matrimonio, una pareja de novios o eso se han enviado, pues podrán acabar de repente en manos del personal de las empresas o de la policía. Madre. Quiere decir que todo eso, además, no sabemos si se realizará también un almacenamiento selectivo o se almacenará todo en un momento dado. Es que eso tampoco está reflejado. De verdad que nadie se mande fotos. Claro, no, sí, pero es que eso nos va a cambiar mucho. Claro. Si se aprueba va a cambiar la forma de vida y las redes, por supuesto. A todo esto podemos añadir que, bueno, en general, en particular España, que también se vulnerarían igualmente derechos constitucionales, además de que muchas organizaciones independientes y expertos en ciberderechos llegan a la conclusión de que lo único que garantizaría la norma proyectada será el acceso a la información personal e íntima con una inteligencia artificial dotada de algoritmos que en este caso alcanza niveles de errores acreditados por la policía de hasta casi el 80%. Hablamos de la policía suiza. O sea, casi el 80% de revisiones pueden remitirse de forma absurda, digamos, o inconsistente a la policía. Imaginémonos el 80% de la producción de mensajes, cómo puede la policía visualizar eso y juzgar si es así o si no es así. O sea, claro. Yo creo que, en fin, ya veremos a ver cómo acaba todo esto. Además, es lo que comentabas antes, que realmente no parece ético, pero eso no pasa solo aquí, pasa en otros temas también, en otros países y en otros parlamentos. Pues es eso que un mismo proyecto sale derrotado, se hacen unas pequeñas modificaciones y se vuelve a presentar. Si hay alguien que está causando un poquito de dificultad para que se apruebe, pues esperamos a que se vaya o cambie el régimen y lo volvemos a presentar. O sea, es que eso es un abuso en realidad, ¿no? Porque yo creo que no se ha hecho eso en ningún parlamento ni en ningún país, y yo creo que debería, para hablar de ética, debería darse, ¿no? De decir, bueno, pues
tema, aunque se hayan modificaciones, no se podrá presentar hasta que no haya otra próxima legislatura, por decir algo, Ya. ¿no? Algo así. Claro, pero es que no, las personas que lo quieren sacar adelante o que tienen interés no lo quieren dejar para más adelante, claro. Claro. Pues que entonces se les escapa de las manos. Pues entonces vamos a hacer otra cosa, que desemboque eso en una consulta popular, por ejemplo. Peor todavía. Peor. Oye, Peor. por lo menos que los ciudadanos puedan opinar. Totalmente, eso sería lo perfecto, la verdad. Claro. Eso sería lo Sí, perfecto. Imagínate, oye, que vamos a entrar en una guerra. ¿Quién quiere ir a la guerra? Que lo diga. Claro. Y el que no quiera ir, pues ya lo sabe, que no tiene por qué ir, ¿no? Si sale elegido que no y tal, ¿no? Todas esas cosas, pero claro, tantos millones, sí, pero para visualizar Claro. los chats de a diario sí que hay potencia de procesamiento, ¿no? O sea, en fin, bueno. Sí. Y luego, pues eso, el mecanismo que han utilizado, que es el mismo que se ha utilizado, por ejemplo, para la cesión de los datos médicos nuestros, de historiales médicos ya, que sí ya se están haciendo ya anteriormente, ha salido normativa, los tratamientos médicos, nuestro ADN, los historiales, y las justificaciones son peregrinas. O sea, porque, por ejemplo, que nuestro historial médico pueda estar al alcance de personal sanitario de cualquier país europeo, simplemente porque tú viajes ahí a cualquier país y te pongan malo en ese momento, entonces, claro, es necesario tener el acceso a tu historial médico para ver qué tomas y qué no tomas y tal. Bueno, y lo de los medicamentos, la justificación era también de risa, Ya. La falsificación de medicamentos. Ya. Y entonces todo lo que nos recetan, todo lo que sacamos de las farmacias en este momento, se dirige una copia por correo electrónico a un organismo que está situado en Bruselas o en Bélgica. Un organismo de ahí, o sea, para justificar, no, lo comento simplemente ya, pues eso, que para las justificaciones que dan para aplicar todo. Ya, buscamos siempre excusas y justificaciones, excusas que son buenas, que son éticas, que hay que eso hay que erradicar o que hay que guardar, pero claro, pero es que nos vamos quedando siempre sin tiempo, Fernando, tiempo, claro. Y no puede ser, y no paramos de pedir una hora más, pero no nos llega, no pasa nada, no pasa nada. Así no está pasa bien, nada. así está bien. Pero bueno, antes de terminar este programa, agradecemos a todos los que nos escribís por nuestra sección de bioética práctica. Y os proponemos un nuevo ejercicio que creéis, os pregunto, ¿no? ¿Creéis que las instituciones europeas toman a veces decisiones que dan la espalda a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos o por el contrario? Si pensáis que los organismos que la componen actúan siempre velando por los intereses de los ciudadanos, ¿no? Eso es un poco pregunta trampa, pero oye, sí, claro. Pero el que da igual lo que respondáis siempre que se razone. Sí, porque habrá gente, siempre que hay seguro, razón, claro, hay gente que seguro que es de las dos opiniones por cada supuesto, uno. pero eso lo que nos las tenemos podéis clarísimo. decir y nos las razonáis porque a mí me Sí. encanta verlas Y sobre todo que sirva- sorprenderme. Y sobre todo para que sirva como a punto de reflexión también de nuestros Claro, oyentes. claro. Porque esas cosas quizá a veces en una conversación diaria no se plantean, o una reflexión, lo que sea, pero nuestra intención es esa. Hoy también es un buen día para pensar en estas cosas antes de que llegue la Nochebuena, No sé, antes de que porque llegue la a alguno cena. se le puede atragantar el turrón. No hace falta hablarlo en la cena. No hace falta. Vale. Simplemente reflexionarlo. Sí, por reflexionarlo. supuesto. ¿Por qué? Porque hoy esta noche nacerá Claro. Jesús y se le puede poner todo a sus pies, ¿no? Pues sí. Entonces es un buen momento para reflexionarlo, rezarlo y poner todo ahí. Pues sí. Y lo que os he dicho antes, ojalá el niño Dios, el niño Jesús, nazca en todas nuestras casas, pues bueno, en las casas de nuestros vecinos, en nuestros corazones, en nuestras cabezas, en nuestras manos, en todos los sitios, ¿no? Ujú. Pues sí. Tanto en nosotros como en todos los que queremos. Él tiene respuesta para todo. Totalmente. Y nosotros necesitamos paciencia para verlo. Pero la pedimos también. Por supuesto. No pasa nada. Y a todos vosotros, feliz Nochebuena, feliz Navidad, de parte de Fernando y mía. Encantados de estar otro día con vosotros. Y nada, y empezaremos el 2026 también con vosotros. Feliz año también, porque
y ya nos oiremos estando en el año 2026, si Dios quiere. Así que feliz Nochebuena y feliz Navidad a todos. Adiós. Así finaliza en Radio María Ciencia y Conciencia, un programa dirigido por Carmen Mateu.